a la presidencia. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en nuestra hora extra. Milei llegó en medio de una historia que vamos a tratar de contar poco a poco de los últimos años, pero también detrás de lo que hemos llamado en la semana una estafa, un fraude. Hubo gente que votó a Milei pensando en Milei, no en Macri, o en Bullrich, o en Caputo, o en el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién se hace cargo verdaderamente del país? ¿En qué condiciones? ¿Quién es el que manda? ¿Es el que votó un grupo de 6 ciudadanos de cada 10 en la República Argentina? Da la impresión inicialmente de que no es así, pero estaremos atentos a reparar este criterio si la demostración de Milei fuera distinta. Lo que difícilmente sea diferente a lo que pensamos es cuál va a ser el tipo de gestión que quiere realizar. Neoliberal, capitalismo salvaje, desatención de los sectores vulnerables, pérdida de clase media en forma inexorable y una gran concentración para las élites dominantes y una gran certeza de cobrar para los acreedores internacionales. Pero dejémoslo a Milei, que asume este domingo por un rato, para hablar de cuál ha sido la verdadera estafa, porque no fue la de esta semana. La estafa en la Argentina empezó en el año 2015, cuando un gobierno con unos indicadores excepcionales que marcaban el estado de libertad fue despojado por una acción criminal desde lo mediático cometida por grupos dominantes que inventaron cualquier historia, que mintieron de una manera que no existe parangón en el mundo entero. De esa forma, estafaron a la República Argentina, la sacaron de los números que conciliaban perfectamente las ilusiones de las grandes mayorías con lo que llamamos la felicidad, y lo sustituyeron inmediatamente por un verdadero caos económico para los sectores medios y los más vulnerables, y ganancias exorbitantes, desproporcionadas, para los sectores que dominan la economía, lo que llamamos el poder real. Hay algo impresionante que ocurrió el 1 de marzo del 2015. Cristina Fernández, ya acusada del asesinato de Nisman, iba a recorrer un año infernal, que vendría a ser la única explicación posible para que perdiera la elección. Pero también esa derrota por un punto y poco más, con un candidato que no era ella misma, la plena demostración de las virtudes de ese gobierno, de una auténtica estadista, la única que tiene el país. Ahora que ya no está políticamente ni con un cargo ni con una expectativa, se lo puede decir abiertamente porque no hay otra expectativa que la de hacer justicia. Y habrá que reparar en la perspectiva histórica todo lo que en estos años se ha hecho contra esa mujer. Lo hicieron para desalojarla porque todos los beneficios que tuvieron los argentinos en aquel tiempo, el crecimiento de la clase media, no podían ser sustituidos democráticamente sin adulterar esa democracia. Para hacerlo mintieron, la acusaron a ella de asesina, a su candidato a gobernador de 3 veces asesino, a su hijo de tener inmensas fortunas en el Caribe en un banco con un número de cuenta, algo que nunca fue reparado hasta que ya era inútil haberlo hecho cuando llegaron los datos de los Estados Unidos, y a su ministro de Economía como alguien que se había quedado con grandes dineros de YPF, lo cual, por supuesto, también era mentira. Quizás la mentira que menos prosperó, porque rápidamente la pudo abatir con lo que dijo Axel Kicillof. Todo esto y muchísimo más hicieron en ese 2015. ¿Cómo podía ser que la mitad de la población, casi la mitad, votara el gobierno de una persona impuesto por esa mujer como su heredero, tratándose de una asesina? Es que el recuerdo en el corazón, en el bolsillo, en la felicidad material que tuvieron millones y millones de argentinos, en la disminución de la pobreza y tremendamente la disminución de la indigencia, estaba la explicación. Es muy interesante lo que sucedió, pero la estafa la cometieron. Impusieron desde esos medios, el grupo Clarín y los que lo acompañaban, a un gobierno que les servía a ellos para robarse Telecom, cosa que nadie ve. De 6 de cada 10 no lo pueden haber visto, porque si lo vieran no serían tan sonsos algunos votantes como para apoyar a Héctor Mañeto, que es quien se robó el país a partir de 2015, permitiendo el robo de otros, por ejemplo, de los empresarios que son protegidos por sus medios de comunicación, para llevar los precios a los límites
increíbles que ahora recorremos con una inflación que está mucho más arriba de lo que debería ser si no estuviéramos en manos de un poder real depredador, profundamente corrupto. Vamos a presentar a ustedes el discurso del 1 de marzo del 2015. Muy interesante el recorrido inapelable, irrefutable que hace Cristina Kirchner en aquel momento. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué cambió? Cambió porque ese año, era marzo cuando ella habla, todo ese año, la prédica, que ya venía de varios años atrás, se iba a intensificar. E iban a conseguir envenenar y confundir a la gente, cosa que sucede hasta el día de hoy. El voto odio ha funcionado de tal manera que ayer, al jurar, un veterano de guerra de Malvinas juró para que nunca más en la Argentina alguien diga que ama a Margaret Thatcher. Pero no solamente lo dijo Milei, también lo dijeron 6 de cada 10 argentinos que fueron capaces de aprobar esa barbaridad de justificar a una asesina de argentinos, y asesina porque lo hizo de la manera más cruel e injustificable aún en los términos de guerra. A eso se ha llegado. Vía el veneno. El voto veneno es lo que predomina en la Argentina. Con el voto veneno, en ancas del mismo, Milei llega a la presidencia este domingo, en medio de una atención casi respetuosa de casi todos los medios de comunicación que están tratando de ver qué pasa con la pauta, con lo que va a determinar a través de su gobierno, sabiéndose perfectamente qué es lo que ocurre, pero apostando a la posibilidad de no perder el tren, de si es necesario viajar 4 años con Milei, o por lo menos 2 o 3 de esos 4 años, hacerlo. Porque también la caída del periodismo en general es atroz. Y en particular, cuando hablamos de los medios mafiosos, directamente algo diabólico que le ha pasado a la Argentina y que explica por qué la estafa que vivimos ahora empezó en el 2015. Me llamó la atención la prensa, El País que viene, y dice, ante la expectativa del mensaje presidencial de hoy, líderes políticos de la oposición opinaron que es muy probable que el gobierno no deje un país cómodo, escuchen esta palabra, cómodo de gobernar a quienes deban sucederlo tras elecciones de octubre. Yo lo leí atentamente y digo, tiene razón lo que dice este hombre. Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente. Tiene razón, tiene razón. El país cómodo para la gente era el que marca esta placa. Para no entrar en los detalles de lo que constituía esa clase media, la pobreza en el 2015 terminó en 29.7, hubo decaimiento ese año. 40.8 era en 2019, estamos hablando de 11 puntos más. La inflación era del 27, así terminó el gobierno de Cristina Kirchner en el 2019, se llegó al 29. Salario mínimo en dólares era el doble de lo que después sería en 2019. Y el desempleo, con sueldos tan altos, mire el salario y mire ahora el desempleo, porque no es solamente cuestión de abatir el desempleo, sino de qué tipo de trabajo, de qué calidad de salario se ofrece. El salario es parte del concepto del trabajo. Estos son los números que comparan 2015 con 2019. Ese es el comienzo de la estafa. Pero todos sabemos, además, que estábamos todos jubilados, estaban todos con trabajo, como se señala allí, con el salario más alto, con el retorno de los científicos, con una inversión en educación que permitió que todavía, como coletazo de aquellas inversiones, las universidades argentinas, particularmente la UBA, estén entre las más prestigiosas y sean las más importantes de la Argentina, por lo menos 6 de ellas por encima de todas las universidades privadas. Esta es la realidad del 2015. Vacaciones, el primer auto, aunque fuera usado, la venta tremenda de autos 0 kilómetro, un país cómodo para la gente, incómodo para quienes venían, porque ¿cómo mantener eso? Con los criterios que iban a emplear, con la actitud neoliberal que iba a presidir cada uno de sus actos. Quiero compartir con ustedes algo que es muy importante, las pruebas que dan desde la tienda de enfrente.
No es Cristina Kirchner la que dice les entregamos un país desendeudado, o sí lo dice, pero no son sus palabras las que tomamos, sino las del ministro de Economía del gobierno que vino después. Que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. Yo diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior. Otra prueba, si esta no fuera suficiente, Macri, pero no en aquel momento, no en la refriega política de entonces, sino ahora, para explicar por qué en este momento Milei tendrá que aplicar un shock económico, que por supuesto va a ser algo terrible para los argentinos. Ese es otro tema. Veámoslo a Macri, explicando ahora por qué sí puede hacerse una política de shock y por qué él no la podía hacer. Porque el país estaba bien, porque no había ninguna crisis. Usted habla del gradualismo, recién lo explicaba, que las cosas son de a poco, pero hay determinadas situaciones que requieren shock, no gradualismo. Nosotros hablamos de gradualismo porque es una forma elegante de esconder la debilidad política que teníamos, que no teníamos los votos para cambiar prácticamente nada. Nosotros hablamos de gradualismo porque es una forma elegante de esconder la debilidad política que teníamos, que no teníamos los votos para cambiar prácticamente nada. Pero en el 23 vamos a tener los votos y encima va a haber, como decís vos, mucha desesperación de la gente, pero en el 23 vamos a tener los votos y encima va a haber, como decís vos, mucha desesperación de la gente. Yo creo que, de vuelta, el 15 no va a tener nada que ver con el 23. En el 15 no teníamos mandato económico, la gente había rechazado una cultura del poder, pero no veía crisis económica. Miren ustedes, no quería un cambio económico. Miren ustedes lo que dice Macri. Espero que lo hayan atendido. Primero habló de la debilidad política y luego de lo que en esa última frase explicaba jamás por la economía. No puede referirse a cómo vivía la gente. No tiene manera, no hay un número que lo justificase. Era el estado de bienestar latinoamericano, si usted quiere. Los europeos tienen el mejor, pero tienen muchos siglos más de vida que nuestros jóvenes países de América Latina. Entonces, era la cuestión política. ¿Y quién creó la cuestión política? El crimen de la estafa que se cometía contra los argentinos fue perpetrado por quienes inventaban que Cristina Fernández era una asesina. De verdad, cuando termina el 2015, ¿cómo se podía votar, poner el voto por una asesina? Todavía lo dice la mafia de Héctor Mañeto de Clarín. Todavía juegan con eso, porque nunca pudieron apartarse, porque el silencio que alguna vez impusieron, advirtieron que los condenaba. No sigamos hablando, metámosle para adelante, huyamos exactamente hacia adelante. No demos un paso atrás en aquella historia. Esa fue la estafa. Un país que estaba bien. Mire, acompáñeme en la lectura de lo que el Banco Mundial decía en el 2012 y volvía a decirlo en el 2014. La Argentina duplicó su clase media en la última década. Lo decía el Banco Mundial. No lo decía Cristina Kirchner. Un nuevo informe del Banco Mundial. Es decir, venía informando al respecto. Revela que la clase media en Argentina se duplicó en la última década, destacándose además como el país latinoamericano con el mayor aumento de su clase media como porcentaje de la población total. Ahora, acompáñeme para que le diga que duplicar la clase media implicó llevar el número de esa clase media de 9 millones a casi 19. ¿Usted entiende la diferencia? Es impactante. Se ha perdido de vista porque la historia la cuentan ellos, los mafiosos. Los diarios, Clarín, en sus tapas. Hay que llevar 9 millones a 19 millones. Eran pobres y de pronto eran clase media. Siempre decimos, la clase media después juega en contra de los gobiernos que la convierten en clase media. Es impresionante, pero es así. Se mantienen las exigencias. Y el que nunca soñó tener su autito, ahora está enojado porque le está costando caro cargar el combustible.
o que la patente. Nunca pensó ni en la patente, ni en el combustible que iba a cargar, ni en las vacaciones que se iba a tomar, aunque sea para ir a una laguna cercana a pescar con su familia, meterlos a todos en la familia y vivir ese encanto de un padre o madre, jefe de familia, jefa, que maneja y lleva a un rumbo de felicidad un fin de semana, aunque sea un domingo, a su gente. Eso se vivió en la Argentina y eso le robaron a la Argentina y esa es la estafa que ahora termina consumándose con Macri, la frustración del gobierno de Alberto Fernández y la presencia de este personaje indefinible, que asume como presidente después de las cientos de entrevistas realizadas por la televisión, en nombre de esa capacidad que los medios tuvieron para imponerlo. Y llegamos entonces a Macri. Esa es la gran estafa, que esa mujer severa, seria, difícil, para un entorno al que siempre tenía con enormes exigencias, seguramente mortificada por los ataques que padecía sobre su honorabilidad, de los que participamos todos en un principio cuando uno podía, no había otros elementos, todos los periodistas nos informamos de todos los diarios y decían que era una corrupta, y hasta quien les habla en el 2008-2009 creía que eso era así. Pero hubo muchísimas pruebas de que no era así. Solamente la necedad y la persistencia de los medios mafiosos, inoculando permanentemente veneno, hacen posible que todavía estas cosas continúen y se siga votando en nombre de esas mentiras, de esas falsedades que interminablemente se ofrecen a la gente. Entonces, quitaron a Cristina Fernández de Kirchner. Mañeto se sacó de encima a una mujer que además no había querido nunca porque se trata de un fuerte misógino. Desde el mismo momento en que supo que Néstor Kirchner quería a Cristina Kirchner como presidenta, dijo, no haga eso. Siempre estuvo en contra. Sentía como una derrota, particularmente lo que ocurrió en el 2011, cuando ganó con el 54% de los votos después de 4 años de gobierno. Cómo eran las cosas en la Argentina, ¿no? ¡Qué estafa! Mire cómo la festejaban. Ahí está Mauricio Macri. ¿Qué es este hombre? Ayúdeme a definirlo. Piense en su casa. ¿Qué hay detrás de este bailarín? Una estafa. Una estafa muy grande. Uno de los truhanes mayores. Antes de ser presidente ya había arreglado todo para algo que, si nos dan los tiempos, vamos a mostrarles sobre los parques eólicos. Lo primero que hizo fue juntar a su gente de SOCMA y pedirle que hicieran una empresa para comprar parques eólicos. Eso ya lo había hecho cuando estaba ahí celebrando la llegada a la presidencia. Se estaba consumando una estafa. Las banderas son de élites que naturalmente están satisfechas con que gobierna el neoliberalismo, viva la cara de ellos. Pero para que esas élites puedan elegir a Macri o a Milei, es imprescindible que los pobres voten a los ricos, que los pobres se traicionen, que los pobres le crean a la mentira generalizada. Una vez más lo hicieron posible. Y vino la hecatombe, 16.500 millones de dólares. Usted sabe lo que es esa plata, ¿no? Sí, más o menos ya está entrenado. Bueno, eso es lo que le pegaron a los fondos buitres, de inmediato, en efectivo, porque ellos son parte de ese negocio internacional. La patria son los negocios, la bandera son los bonos, el escudo son los medios de comunicación. El himno, lo que cantan, es la glorificación de sus estafas. Caputo was the first to negotiate with the vultures. After, as finance minister, he had a veritable bonds fiesta, emissions of over $150 billion. History seems to repeat itself. They bloated the debt. Argentina resorted to the IMF for assistance with all the usual conditions. Belt-tightening measures, layoffs, firings, high inflation, increasing poverty, and hunger. The Argentines once again went to the streets because they don't want the IMF interfering in their lives.
Argentina not only removed zeros from its money, they also eliminated all the Patriots' images from those new bills and replaced them with pumas, tarucas, guanacos, and whales. And you'll never guess what animal they elected for one of those bills. The 50 peso note. Yep, a vulture. Joe Goldman y su película sobre el Fondo Monetario Internacional. Un periodista excepcional, pero esto que hace es genial finalmente. Detectar, cuando hablamos de los buitres, que en uno de los billetes estaba un buitre. Mire a Caputo ahora diciendo que la deuda que acto seguido tomarían con el Fondo Monetario Internacional, acto seguido a todo lo que ya habían pedido y que menciona también Joe Goldman, la deuda era de carácter preventivo. ¿Usted entiende qué quiere decir de carácter preventivo una deuda? ¿Hay una explicación? No. Estaban en la lona. Ellos se habían llevado a esa situación con 2 años de espantoso gobierno cuando tomaron la deuda. Estamos pidiendo este crédito de manera preventiva. Esto es muy importante aclararlo porque ha habido muchas dudas con respecto a eso. Porque ahora y demás. Y también es cierto que no es muy común en Argentina hacer cosas preventivas, ¿no? En general siempre en Argentina estamos reaccionando a las circunstancias. Esta sin duda es la mejor manera. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo? Se hizo de manera preventiva. Yo entiendo que alguno dirá, qué raro. Sí, es raro, pero es bueno, es positivo que por primera vez hagamos cosas de manera preventiva. Porque hay que esperar a ver si pasa algo y reaccionar. Gente de negocios, Caputo que vuelve a ser ministro de Economía de la Argentina. Gente de negocios, los diarios que protegían todos los robos porque ellos también estaban participando de la fiesta. Se estaban quedando con Telecom. ¿Usted sabe lo que es Telecom en manos de Clarín? Pero usted sabe que la mayoría inmensa de la gente no sabe que Telecom es de Clarín. Por la calidad de información, como va a contar Clarín permanentemente, Telecom que es mío, nunca lo dice, lo ignora olímpicamente. El 97% de la gente entre Clarín y los que lo acompañan, porque le temen a Clarín, y que también se convierten en parte de la mafia, no le dicen a la gente. Si usted sale a la calle, haga una prueba, en la oficina, en sus amigos, che, ¿de quién es Telecom? No sabe. La inmensa mayoría no sabe, por eso 6 de cada 10. Pueden ser engañados, porque el trabajo de ciudadano no se ha hecho como para saber el volumen de la estafa. Entonces, diarios, medios que están robándose un país no van a denunciar a Macri por una tontería como la de los parques eólicos. El presidente Mauricio Macri participó de la inauguración del parque eólico Ingeniero Mario Sebreiro en Bahía Blanca. Yo les vengo diciendo que todo esto que podemos hacer, desde la energía, desde la minería sustentable, desde la agroindustria, de la exportación de servicios con valor agregado, de la industria automotriz que está batiendo récords de inversión, todo eso se puede multiplicar, puede ser imparable, podemos crecer 20 años, pero para eso tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tiene cada trabajador argentino cuando se levanta a la mañana y sale a trabajar, que es un Estado que gasta más de lo que tiene. Qué bandido, ¿no? Diciembre del 2015. ¿Sabe qué ganó? Todavía no asumió. Gente de Sogma, armen rápidamente una empresa y compren parques eólicos. Ganaron en un pase de manos más de 70 millones de dólares. Son tan impunes que hasta lo demostró el periodista Gabriel Berkovich, lo mostró Arili Jalad. Llegaron a verse los documentos de los pagos que le hacían a Gianfranco el hermano, el que trajo la plata del lavado de dinero llamado blanqueo, hecho con el pretexto de la reparación histórica a los jubilados, que naturalmente fue un cuento chino. Y bueno, de esa forma consumaban cada uno de sus negocios trayendo la plata que se habían llevado sin pagar los impuestos, porque también llevarse la plata pagando los impuestos es por lo menos más discutible. Pero llevarse la plata sin pagar los impuestos y cuando usted la tiene en negro afuera, sí,
usted tiene ese dinero habiendo pagado los impuestos, lo puede traer tranquilamente. Demuestra que ese dinero es suyo y de una manera completamente legal. Bueno, no podían hacerlo, trajo Gianfranco, trajo la mamá de Gianfranco y de Mauricio todo el dinero. Eso han hecho. Así que, mire cómo le contaba a los jubilados el tema del gran blanqueo de capitales que iba a hacer para tomarles el pelo. Miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que sean parte de esta nueva etapa que comienza en la Argentina. Y por eso los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal. Dicen que en esa convocatoria alguien hizo una encuesta para saber cuántas personas se habían jubilado por moratoria. Y había como un 18% macristas que estaban allí acompañándolo, pero el 18% se había jubilado por lo que este hombre luego refutaría, quitaría, convertiría en pensiones, que no tiene nada que ver con una jubilación, que se convierte poco menos que en una dádiva. La jubilación es un derecho. Parece mentira. Bueno, en aquellos días empezaba a surgir el nombre de Milei. Acompáñeme con esto porque es interesante. Este hombre que jura el domingo. Vaya si es la consecuencia de la acción de los medios de comunicación. ¿Quiénes son y qué dicen los economistas que más hablan en los medios? Se preguntaba el cronista. Todavía faltaban muchos reportajes, ¿no? Lejos, el más entrevistado fue Milei, que tuvo 235 entrevistas. Luego Spotorno, siempre son de ellos, 232 entrevistas. Y Di Pace, con 166 entrevistas. Hay que ver a cada uno de estos personajes. Y Milei, además de ser el más entrevistado, iba a televisión a discutir con los macristas. ¿Cómo les daba a los macristas? Y para colmo tenía razón, porque era un desastre lo que estaba pasando. Él no explicaba cómo lo podía cambiar. Todavía no había dicho que había que dolarizar, aunque después se ha dicho que no va a dolarizar y todo lo que ya sabemos que ha dicho y no hará. Pero no explicaba, no necesitaba, era tan malo para el pueblo el gobierno de Mauricio Macri que le bastaba con estas cosas. ¡Parásito! Tranquilo. ¡Parásito! Javier. La política, inútil. Nunca te vi laburar. Lo único que haces es gritar en los programas. Política, inútil. Lo único que haces es gritar en los programas. Chupa sangre. Es lo único que haces. Ya no pases en Estados Vivir del contribuyente. Por favor. Vamos a ordenar. Está todo cortado. A ver. Un médico a la derecha. Por favor. Tranquilo, sin palabras. Pará. El tema es el siguiente. Por favor. A ver, diputado, ya voy. Parásito como Un Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Vamos, Javier, vamos. No laburaste nunca, Javier. No laburaste nunca. Inútil. Lo único que estás hablando. Javier, di una conferencia hace poco ahí. Parásito. No. El tema es el siguiente. Vamos, pero para un minuto. Por culpa como Creo que lo que intenta. A ver, Ese show, ese enfrentamiento con el gobierno de Macri desde un lugar también neoliberal, hacía pensar a algunos que acaso él podía hacer las cosas mejor. Pero todavía ni se soñaba candidato, ni él, ni los 6 de cada 10 argentinos que votaron a este hombre que va a jurar el próximo domingo. Pero era ayudado por Macri. ¿Quiere ver los indicadores de Macri? Algunos de aquel momento. Las empresas cerradas eran 19.000. Todavía faltaba, ¿eh? Fuga de divisas, 87.000 millones. Inflación, 289. Sin pandemia, sin guerra, sin sequía, sin nada. Fabricación de productos textiles, menos 34. Maquinarias y equipos, menos 26. Vehículos automotores, un corazón industrial muy importante de la Argentina, el 24%. ¿Qué más? Hay otra placa, sí. Nuevos pobres, sin pandemia, sin sequía y sin guerra de Ucrania-Rusia. 3.400.000 nuevos pobres. Porque se caían naturalmente en función de la manera de gobernar. Endeudamiento externo, 98.000 millones de dólares. Jubilación mínima en dólares, 56% había caído.
el consumo de leche por habitante había caído un 19%. ¿Quiere ver a Milei protestando contra su jefe encubierto de ahora, Mauricio Macri? El motivo por el cual yo vine acá es porque la idea es que este gobierno intenta restaurar un régimen fascista como el de la década del 30, donde básicamente, digamos, los empresarios y los políticos corruptos hacían negocios a espalda de los trabajadores. Y bueno, y en el fondo este gobierno quiere restaurar ese equilibrio de la década del 30 que era en perjuicio de los trabajadores. Sí. Fascismo, decía él, con su corazón fascista a pleno. Así se construye desde los estudios de televisión a un personaje que, para no ser hiriente, con 6 de cada 10 argentinos siempre estamos buscando qué palabra utilizar. Pero mínimamente estrafalario es, ¿no? Bueno, jura el domingo como presidente. Eso han hecho los medios de comunicación. Es el mejor caso, una especie de laboratorio. ¿A dónde puede llegar un hombre tipo Kosinski? ¿Cómo se llamaba el presidente inventado de la literatura? Poco menos que así, ¿eh? Tristísimo. Y finalmente consiguió que no solo le perdonaran, sino que lo acompañaran en cosas horrendas. Decir que Thatcher es una ídola que ama a Thatcher, que Thatcher esto y lo otro. No poner sobre la mesa los asesinatos cometidos contra cientos de argentinos en el Belgrano. Y que la gente que cantaba los muchachos de Malvinas que jamás olvidaré, hace un año, y uno se emocionaba, y los muchachos de Malvinas seguramente también, y decían, qué lindo, el pueblo nos está respaldando. 6 de cada 10 que cantaban eso han sido capaces de votar a un hombre que ha dicho que Thatcher es eso que en forma extraordinaria y emocionante el diputado Aldo Leiva, veterano de guerra que estuvo con 19 años con las bombas picándole al lado y viendo morir a sus compañeros, dijo al momento de asumir ayer como diputado. Por la memoria de mi padre, por mi madre, por mi familia, por mi pueblo, General José de San Martín en la provincia del Chaco, por mis camaradas muertos en Malvinas, para que ningún argentino bien nacido admire a la criminal de guerra Margaret Thatcher, sí juro, ¡viva la patria! Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, él y la patria lo demás. Es muy conmocionante que eso pase cuando está jurando un diputado a pocos días del presidente que fue quien manifestó esto. Yo no pienso tanto en Milei como en los que lo votaron. Es una extrañeza que me acompaña hora por hora, yo creo, de las que estoy despierto, desde las elecciones para acá. Alguna vez quizás pueda darme una buena explicación. Podría ser que parte de la misma es que el hombre que va a recibir en estas imágenes el mando que le traspasa a Mauricio Macri no pudo hacer las cosas, pese a lo que dijo en su último discurso por cadena nacional, como se soñaban, como lo soñaba esa mujer, que pensó que podía volver al tiempo previo al 2015 y que confió en Alberto Fernández, pero que lamentablemente al cabo de 4 años terminaron ellos enfrentados a tal punto que Alberto Fernández hace pocos días parecía que lo único que tuvo como enemigo había sido Cristina Fernández de Kirchner, la que lo había convertido en presidente de la República. No eran los empresarios que robaron al país mientras él era impotente frente a ellos. No era el tema Vicentín, no era la foto de Olivos, no era su debilidad frente al poder económico. Resulta que era Cristina, lo cual es bastante doloroso. Pero hay episodios valiosos en el andar de Alberto Fernández, y unos cuantos. Cuando lo podamos poner en perspectiva, más allá de lo discutible que fue su discurso de despedida por cadena nacional, yo creo que
hay valores que no se puede ser tan egoístas de no reconocerle. Por ejemplo, lo que pasó con Bolivia. Vamos a ver imágenes del golpe de Estado en Bolivia, que había sido acompañado por Mauricio Macri, por Patricia Bullrich, y que tuvo toda una noche, acaso 2 jornadas, a la gente asesina de Yáñez, la asesina que tomó el poder, buscándolo por todos los sitios para matarlo. Y ahí Alberto Fernández jugó un papel extraordinario. Ojalá que pudiéramos evaluar a Alberto Fernández por esta dignísima actitud que Evo cuenta. Muchas gracias, hermano Alberto, presidente de Argentina, por acompañarme, por garantizarme seguridad y sobre todo quiero que sepan, presidentes, expresidentes, quienes nos acompañaron y especialmente Argentina, hermano Alberto Fernández, presidente, me salvó la vida. De eso nunca vamos a olvidar. Muchas gracias, hermano Alberto. La fortuna, el azar juegan un papel muy importante. Yo al menos creo muchísimo en eso. Y la pandemia, que llegó casi inmediatamente de haber comenzado su gobierno, tiene una inmensa responsabilidad, o es parte de la explicación que Alberto Fernández puede dar. Hay muchas otras cosas condenables de su gobierno, pero la pandemia que azotó al mundo, que empobreció al mundo, también empobreció a la Argentina. Esta pobreza que Clarín y La Nación presentan como si estuvieran doloridos por la misma, es una pobreza que sacude al mundo entero. California, el estado más poderoso, tiene un 30%, un poco más, de pobres. Estamos hablando de millones de personas también. La pandemia dañó irreparablemente el gobierno porque además le trajo una serie de conflictos muy grandes. Aquellas calles vacías, aquellas bandas de los antibarbijos, que naturalmente son todos votantes de Milei, las aulas vacías y después el accionar traidor de Rodríguez Larreta, que había sido impuesto como un personaje en los primeros tiempos de la pandemia por el propio Alberto y que luego iba a ser uno de los que más azotó al gobierno, tratando de llevar agua para su molino, cosa que consiguió. Consiguió hasta él creerse que podía haber sido presidente de la República. Y después están hechos sí imputables Alberto Fernández. ¿Por qué no se quedó con Vicentín? Porque el poder real lo pudo. Ya lo tenía, había que seguir. Pase lo que pase, tenía que seguir. Qué lástima que no lo hizo. Qué pena que se arrodilló ante ese poder real. Ante los que todos votantes del 6 de cada 10 salían a cantar "Yo soy Vicentín". Ladrones internacionales, ladrones del mundo, ladrones en la Argentina, que hace 3 o 4 días todavía estaban haciendo de las suyas con barcos que eran una estafa más. Todavía siguen navegando, caminando, bicicleteando una deuda que jamás van a pagar y viviendo como verdaderos duques. ¿Qué duques? Reyes. Y Alberto Fernández declinó. Esa derrota le costó carísimo y se incrustó en la negación, que con dificultades, porque nunca despertó rechazo personal Alberto Fernández. Era una cuestión con el presidente, con su debilidad. ¿Acaso por los muchos puentes, demasiados, construidos con el poder real en la época en que era un articulador político? Eso tiene que haber sido lo que le jugó en contra. Porque quedarse con Vicentín para el Estado era además meter una cuña en el mundo de los ladrones de las cerealeras. Era saber cómo lo hacen, cómo lo están haciendo. Era discutir con ellos. Por eso el poder real no quería de ninguna manera que Vicentín fuera estatal. ¿Qué iban a querer? Bueno, Vicentín. La idea de la intervención y de la expropiación del grupo. Con lo cual les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vicentín
pasarán a formar parte de un grupo, de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro. Es decir, ahí nacía una esperanza. Había que pelear, había que no mirar la televisión de TN, de La Nación Más, televisando las marchas, las banderas, las 4x4 con la gente con medio cuerpo afuera, gritando libertad, gritando patria, cantando el himno. Había un pueblo que lo estaba respaldando y lo defraudó. Se quedó en eso que fue un anuncio. Provoca mucha tristeza. Muchas veces me pregunto cuánto condicionó definitivamente hasta la evaluación que hacemos del gobierno de Alberto Fernández. Cuando se pierde poder político, se pierden muchas cosas más. El poder político, aquello que Kirchner construyó desde la debilidad inicial con los aciertos, llegó como al 70% de aprobación. Ahí podía hacer cosas. Y las hizo. Y mucho más Cristina Fernández de Kirchner, con su victoria con el 54% después del 2011. Por eso los elogios del Fondo Monetario Internacional en 2012, 13, 14. Era un apogeo de la Argentina. Nunca se había visto en esas décadas tanta clase media. La duplicó. Pero cuando se tiene debilidad política, miren lo que le pasaba en la continuidad de la pandemia a Alberto Fernández. Estas imágenes son muy elocuentes. Mire lo que era cada uno de los ya votantes de Milei. Necesitaban que fuera Milei cualquiera que estuviera en contra de esa mujer, de esa historia, del esposo de esa mujer o de la nueva mujer que quería cambiar el mundo y bien que lo había conseguido hasta el 2015. Quería cambiar por lo menos la Argentina. Esto pasaba y por supuesto jugaba muy en contra de Alberto Fernández, porque esto era televisado horas y horas por la mafia mediática. Lo iban debilitando y él volvía a la Casa de Gobierno y daba la orden de mandarle más pauta a Clarín para ver si aflojaban un poco. Ahí está la quema de barbijos. Una quema de barbijos que era el colmo de la estupidez humana, pero que repetía la estupidez de otros países donde no entendían la lucha. Por salvar la vida de la gente, de mucha gente, eran condenados aquellos conductores políticos que se jugaban a la seriedad con la que había que enfrentar a la pandemia. Boris Johnson anda pidiendo disculpas todavía, lo hizo ayer, porque no se portó bien durante la pandemia, porque no creyó que era importante, todavía pagó las consecuencias. Y lo echaron por eso. Mire las tapas de Clarín, una de ellas, de decenas de la mafia de Mañeto. El 24 de enero del 2021, 9 meses iban de pandemia, estaba la vacuna. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 años sin enfermedades. Es increíble. Esto era una enorme, inmensa mentira, pero cuando se demostró el efecto político que eso había tenido, ya era indescontable, indescontable. Y llegaban las vacunas y toda la campaña era contra las vacunas que traía Aerolíneas Argentinas, con el esfuerzo inmenso de sus tripulantes, en un gesto permanente y constante que se podía hacer solamente de esta forma con una aerolínea de bandera. Llegaban las vacunas, este es el paño de la llegada de las primeras vacunas, una inmensa emoción. Pero con esa emoción también llegaba algo que le quitaba autoridad, posiblemente en forma definitiva, a Alberto Fernández, porque se depende de la credibilidad. Esta foto de aquella fiesta en Olivos en plena pandemia. La credibilidad es un elemento muy importante de la credibilidad política. Ya no era solamente temas como Vicentín, es esta foto. Con todo lo que se había dicho, con todo lo que había manifestado y se le pedía a la gente, esto todavía tiene costo. Aún uno conversa con gente que con toda razón dice, no puede ser que haya tenido este comportamiento. ¿Qué situación, qué cosas, qué personas lo arrastraron? No se puede entender.
pero siempre la responsabilidad termina siendo de él. Esta foto debe haber sido parte de ese final bastante tristón que ha tenido Alberto Fernández al frente del gobierno. Pero además le dio la espalda a la mujer que lo había puesto como presidente, se la creyó. Cuando él gana los pasos por 20 puntos, quienes lo rodeaban, muchos de ellos, no todos, evidentemente confiaron en que el tema pasaba por Alberto, ya no por Cristina, ya no por la que había puesto nada menos que la idea, la declinación de su propia candidatura, pensando que quizás a ella no le iba tan bien como alguien que pudiera tener los votos de ella, decisivos, y algunos más que pudiera ganar, donde quizás todas las campañas hechas contra Cristina Kirchner le impedían llegar al 50%. Pero le dio la espalda, es evidente, surge de la carta que no había posibilidad de atender los criterios de Cristina. Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita, le decía en septiembre del 2021, nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa. Debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la Nación. En las primeras 18 reuniones, la última de ellas en septiembre pasado, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial. ¿Cuánto costó para las elecciones de medio término? Descontrol de precios, especialmente en alimentos y remedios. Había que dar la pelea ahí. Y falta de trabajo de aquellos ministros a los que ella decía, por favor, si ven que no es lo de ustedes, dejen el lugar. También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. Todavía faltaban el 22 y el 23 y ya se lo estaba diciendo. No lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que de acuerdo a las encuestas íbamos a ganar muy bien las elecciones de medio término. Tristeza, ¿no? Vean esto sobre por qué el poder político tiene que evitar el deterioro. Es muy débil naturalmente frente al poder real, pero si está por el piso es inmensamente más débil. Lo dibujan, le hacen lo que se les antoja. Cuando hay poder político como el que contuvo a Cristina Fernández de Kirchner haciendo lo que ella deseaba hasta el 2015, la posibilidad de confrontar es un poco mayor, un poco. Ella misma lo dice muy bien. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno, dejémoslo ahí. Sí, si además no se hacen las cosas que hay que hacer, se debilita. Entonces, una confrontación siempre de probable derrota ante el poder real es una aplastante caída cuando hay debilidad, y lo nota sobre todo el poder real. Del otro lado, se tardó, procuró comprender a Alberto Fernández, la gente. Le daba una gran frustración, no quería reconocerlo. No era fácil admitirlo. Frente a la fiesta de Olivos, muchos sentían dolor, pero los otros aprovechaban la circunstancia y con razón, porque ahí nadie se las podía negar, para herir
al gobierno de Alberto Fernández y llevarlo a esa situación. Y mientras tanto el Poder Real aprovechaba para ir contra esa mujer de esta manera. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La opacidad de la democracia era definitiva. Estaba proscripta. Por más que algunos quisieran decir, bueno, pero todavía faltaba el fallo de la Corte, estaba proscripta. Y seguramente eso hubiera caído definitivamente en el momento en que ella se erigiese como candidata. Intentaron matarla poco después de esta arenga tan absurda, delincuencial del fiscal Luciani. Ahí están intentando matar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, no pasó nada. Quisieron matar a la vicepresidenta con un balazo en la cabeza. Y lo que hicieron fue decir que era un supuesto atentado. Los que afirman, como Mañeto y sus diarios, que a Nisman lo mataron, también afirman que esto que vimos realmente era un supuesto atentado. Y luego la idea de que, bueno, a lo mejor sí existió, pero ¿no lo habrá pagado ella para victimizarse? Y después cuando se supo que era Caputo el que ponía la plata para Revolución Federal y Milman el que distribuía el dinero para que fueran a atacarla hasta que apareciese alguien más extremo queriéndola matar, con todo eso compusieron una etapa de olvidos. Se habla más todavía de Nisman porque mañana, o este martes, cumpliría 60 años que del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, lo que vimos absolutamente todos. Por supuesto que ella tomó la determinación de no ser candidata y lo dijo en estos términos. No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Mañeto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. El tiempo transcurría contra esta mujer y este ataque impiadoso y la frustración del gobierno de Alberto Fernández, con varias cosas positivas, pero con estas que hemos mencionado, que determinan que su discurso de despedida fuese también pálido. Un recorrido que pudo haber sido más enfático, tenía algunos elementos más positivos para señalar, pero tampoco aparecieron allí. Naturalmente, fue una triste despedida. Pudo haber sido mucho mejor, porque seguramente es un hombre capaz, pero no alcanza con eso. Siempre la independencia del poder real es lo que le da fuerza moral a los hombres y a las mujeres que tienen que asumir responsabilidades. Cristina Kirchner no tiene ningún puente ni vínculo. Incluso por no construir eso, se notó tanto la falta de Néstor Kirchner, que era un hombre que articulaba, que no se peleaba con los sindicalistas, que tenía por ahí la posibilidad de comer el asado que Cristina no podía compartir de la misma manera. Bueno, apreciaciones que pueden ser también débiles, pero que muchas veces pasan por lo menos mi criterio. Ella luchando contra el poder real, no dándole la importancia que Alberto Fernández le daba porque los conocía de antes. Es el poder real el que le dobló el brazo. Aún teniendo la idea, cuando él dijo, decretamos la guerra hoy, era un miércoles, el viernes dijo, ¿por qué empezar el viernes? ¿Por qué no esta noche? Ya se daba uno cuenta que no había guerra posible y que la guerra consistía en decirle al señor Pagani de Arcor Pagani,
no me haga esto. Y al señor Pérez Companc, y de repente también a Manieto, al que alguna vez aludió diciendo, ahí está Héctor, que no me deja mentir. Héctor, si le conviene, lo dejaba mentir, pero ¿sabe cuánto? Y Alberto Fernández lo sabía. Estaba esa construcción entre poderes, y es muy difícil. El paso por papel prensa había generado un tuteo, para llamarlo de alguna manera, muy profundo con esos sectores mediáticos. Sectores mediáticos que eran alimentados por el entorno de Alberto Fernández, quizás él no lo sabía, pero buena parte del entorno pasaba todos los datos contra Cristina Fernández de Kirchner, no solamente mortificada por estas acusaciones tan absurdas, sino también por lo que partía desde allí. Es bastante triste. A todo esto aparecía este hombrecito, ahora presidente desde el próximo domingo, diciendo cosas como estas. No me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. Y recuerdo también que les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad. Y vaya que lo lograron, porque la casta política toda está cagada. Es por ello que están tan asustados. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Ajá. Bueno, y por supuesto trayendo novedades en un país que debe ser único caso, por lo menos el líder de un mundo generado por el dólar, en el que no se habla, eso es cierto, de otra cosa que el dólar, no tiene nada que ver con el espíritu dolarizador. Pero usted le dice a la gente, si siempre estás pensando en dólar, tengamos todos dólar y nada más. Y eso que solo tienen 3 países que no saben cómo quitarse de encima la dolarización, se convirtió en la gran mentira de todas las mentiras, hay una escala, dichas por Milei para llegar a la presidencia de la República. Él mismo dice que fueron mentiras, no quien les habla, no quienes son los críticos de Milei que hoy día, por un tiempo, hasta ver qué pasa, no abundarán. Él dice que lo que dijo Milei es mentira. Veámoslo decir dolarización y recordemos que la dolarización es una mentira y él, al no hacerlo, es el que lo demuestra. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. La casta política. Usted vio lo que dijo de cómo estaba la casta política. Vamos a terminar nuestro recorrido pensando en qué hará cada uno de nosotros el próximo domingo, si irá con una banderita a cantar el himno de los libertarios, de los neoliberales, o si se quedará atribulado en su casa diciendo tan grave. A mí me parece que todo lo más que pensamos será así. Pero en el fondo, sería bueno que tengamos esta vez un error de apreciación y lo que es malo de base tenga algún punto que resulte positivo. Pero no es fácil, No es fácil con un hombre capaz de decir esto mientras las imágenes con las que lo acompañamos sugieren algo completamente distinto. Este desastre económico, este desastre social, este desastre moral, este desastre en términos de inseguridad, es todo culpa de estos que son los mismos de siempre, que nunca se van. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Luis Toto Caputo. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta. ¿Para qué?
para desarmar ese problema de las LELIQs. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Luis Toto Caputo. 6 de cada 10. Amigas, amigos, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes.